Si el PRM fue capaz de sacar todo el dinero que sacó para ganarle a sus adversarios internos, prepárense, porque lo que viene para ustedes no es cacaíto. Porque si eso fue para ganarle a Guido y a Ramón, que se utilizó toda la maquinaria del Estado y todos los recursos del mundo, imagínense qué va a pasar con la oposición. Permítanme, junto a ustedes, ganar las elecciones, arreglar el país, bajar la comida, controlar la delincuencia. Y punto número 2, a esos candidatos que el partido internamente no quiere, lo pisa. Como la humillación que le hicieron al alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, que no solamente le ganaron, sino que lo humillaron. Él perdió la primaria por no trabajar bien, primeramente. La bomba siempre estaba llena de basura, eso yo veía por ahí. La gente se estaba quejando. Que él perdió porque él no es del PRM. Y Manuel Jiménez se ha portado muy mal con los motoristas. Y, ojo, en esto que le voy a decir ahora mismo. Qué raro, Manuel Jiménez marcaba, según las encuestas, las mismas encuestas que dan a Luis Abinader con un 54%, daban a Manuel Jiménez con un 54% y le daban ganador. Y terminó en último lugar. Así que esas encuestas tienen que empezar a revisarse. La forma de ganarse la gente es haciendo cosas que contribuyan a que la gente esté contento, esté feliz y se mantenga en salud. ¿Usted sabe por qué él perdió? Por su comportamiento de portarse mal con la gente, con el que no tenía que portarse mal. Entonces tienen que revisarse. ¿Pero por qué pasó todo esto? Porque simplemente Manuel Jiménez no lo quiere el entorno de Luis. Y por eso a Manuel Jiménez le pasan el rolo, le pasan la melliza, una patana de arriba y para abajo y allá para acá. Dijo que iba a hablar, vamos a ver qué pasa. Miren, miren cómo andan los cuartos. Miren qué despliegue de derroche. ¡Ay, mi cuarto! Pero empiecen por ¡Ay, felicitar. ¡Ay, señores! Los cuartos del pueblo. Pero esos son dos portadas falsas, ¿eh? Sí. Millones y millones con los cuartos del la pueblo. Otra ahí dentro, ¿eh? R24. Sí, ¿cuánta hilos de sutura no faltan en los hospitales? ¿Cuánta? Pero empieza por agradecer. De sangre no faltan en la Cruz Roja. Mire, esos son 3 periódicos de circulación nacional. Sí. Para hoy falta el Caribe, El Valor de la Democracia. El periódico Hoy Sí. y falta el Diario Libre. Es decir, es un derroche de recursos. Ahora, ¡Ay, cuántos cuartos! Viene, ¿Hubo dinero o no hubo dinero? Viene pregunta. ¿Hubo dinero? Al PRM, Chacho. a la comisión electoral del PRM. ¿Eso se pagó con dinero del partido que le da el Estado a través de la Junta Central Electoral o se pagó de la publicidad pública? O se pagó de la reunión del viernes. Si se pagó con la publicidad pública que tiene el gobierno, unos 8.000 millones de pesos, se están utilizando los recursos del Estado para promover a Luis Abinader. Ahora bien, nosotros no podemos pedirle ¡Ay, mi cuarto! a las editoras, a los medios de comunicación, que a través de la ley 200-04 nos digan con qué dinero se pagó esa publicidad masiva. 2 portadas falsas en todos los periódicos de circulación nacional. Eso vale millones de pesos. Y digo que no podemos porque son empresas privadas. Al ser empresas privadas que no tienen el financiamiento del Estado, porque el Estado no le da subsidio de alguna manera, entonces la ley 200-04 no lo cubre, pero el partido sí. El partido está en la obligación, porque recibe fondos del Estado, de decirle a cualquier dominicano, y voy a tratar de hacer el ejercicio, de enviarle una comunicación haciendo uso de la prerrogativa que nos da la ley 200-04 de acceso a información pública al PRM, para que le diga a la nación si esto se pagó con dinero del partido. Si se pagó con dinero del partido no hay problema, porque de alguna manera los 23 millones que recibe el PRM pueden darle para eso. O con la cena o almuerzo que hicieron, que me enteré que el jueves de la pasada semana se hizo un almuerzo. El viernes. ¿Fue el viernes? El viernes, donde William estaba ahí. el ingeniero Aguilera. No llegó a 5 millones, ¿no? 5 millones Efectivo. en efectivo. ¿Y por qué tienen que ser en efectivo? Porque eso había que ¿Por qué tienen que ser en repartirlo. efectivo? Y cuando se usa tanto dinero en efectivo,
hay transparencia. La cuestión es esa. No hay huellas. La cuestión es esa. Un precandidato y ya candidato oficial que no necesita hacer esta publicación porque tiene pulgadas y pulgadas cuadradas en los periódicos, pero que además habló el domingo en la noche y los medios de comunicación le recogen gratis todo lo que diga el presidente. Le recogen gratis. Gratis no. Sí, no. No. Esta información que está dentro. Gratiola. Esta información que está dentro, por ejemplo, del presidente, eso es gratis, ahí no le cobran. Digo, le cobrarán quizás por anuncio, pero esa es gratis. Pero esa es otra cosita. Esa hay que pagarla y esta también. De doble cara. Sí, de doble cara. Ay, Virgen de Y yo reitero, ay, los dineros del pueblo. ¿Con dinero de quién se pagó esa publicidad? Un video que Carolina lo explica. Carolina lo explica. Pues sí. Pues vamos a escuchar. Si el video, porque así me van a evitar entonces yo escribir. Tú tienes que hacer solicitud. Había dinero. Sí, mucho. Nunca. Pero además, en una primaria de un partido tanto dinero. Además, recuérdese que el fin de semana, como usted señaló el viernes, eran 50 proveedores del Estado. De Carolina el video. 50 proveedores del Estado reunidos. Ya 5 millones, estamos hablando de 250 millones. Proveedores del Estado, ¿eh? No, Mambrú. No, true. Y hay gente que no son proveedores del Estado ni accionistas que se cuelan y también aportan. Ayudan. Y esas importaciones que se han dado. 5 millones. Señores, todo el que deposita 5 millones en un banco. ¿Que deposita? No, es efectivo. Todo el que deposita 5 millones en un banco en FT, le abren un expediente ahí mismo. Seguido. Entonces, en aras de la transparencia, ¿cómo le dicen a la gente? Llévalo en efectivo. En efectivo. Sí. En efectivo. Eso da mucha tela. Hay experiencia. Bueno, vamos a ver el videíto de Carolina, donde te va a explicar, te va a arrojar luz de cómo se hace eso. ¡Ay, Michelito! El partido no intervino ni invirtió fondos en lo que tenía que ver con la precandidatura presidencial del presidente. Nosotros con eso debemos ser muy celosos porque, como les digo, todos los servidores públicos que manejamos fondos que son de todos, tenemos la obligación de ser absolutamente transparente con ellos. Y nosotros a la Junta Central Electoral, de manera rigurosa, continuamente le entregamos las informaciones y las auditorías a las que nos sometemos anualmente. O sea que en ese aspecto... Yo lamento diferir de esa bella dama, alcalde nefasta por demás, porque no ha sido eficiente. Yo lamento diferir de ella en cuanto a que no se utilizó recursos del Estado. Vamos a ver si la guagua o el vehículo que se utilizó de la CAS es propiedad del PRM o es propiedad del Estado. Pero, donde un empleado... Pero no usaron dinero del Estado. Usaron el dinero del pueblo, que es diferente. Si el señor director, cuando lo crea del lugar, tiene el videíto de la CAS, que el señor director de la CAS, Fellito Subervía, ha amenazado con cancelar. No, debe amenazar. El que debe votarse es él mismo. ¿Cómo se llama eso? Ese es el autobotón. Porque esa es una reglita número 1 de adelante. Lo primero que ese vehículo no busca nada en la calle. Buscaba. ¿Cómo que no buscaban en la calle? Espérate. Los vehículos... Digo, no buscaba, tiene razón, llevaba. Los vehículos oficiales, por decreto, está prohibido circular los fines de semana. Vamos a ver lo que dice. Dale volumen. Dice 1, dice 2, 16. Entonces, ya tú sabes. Ese vehículo no debió, por respeto a una disposición del jefe del Estado, que emitió un decreto donde dice que los vehículos del gobierno, exceptuando que no sean ambulancias y los vehículos, perdón la redundancia, que se utilizan para la reparación de las líneas eléctricas, etcétera, no puede estar en la calle. Ese vehículo tenía que estar ahí en los clics de Morillo. Dice que no tiene sonido. Pero ahí vemos un vehículo donde un empleado de la CAS con placa oficial se encuentra con ese señor y empieza a entregarle unos gafetes del PRM y le da un menudito. No, se ve ahí.
Lo que pasa es que tú eres tú estás lo mal entendido. Sí, vamos a ver. Eso era un SAN que él estaba recibiendo, el dinero de un SAN. Préstame. Ese era el dinero de un SAN que le estaban entregando casualmente el día de ayer. Primer arreglo de la tarde. Eso era un SAN. Eso. No te gana ni Rubén Blades que estuvo por aquí. Eso era un dinero de un SAN que él estaba recibiendo. Bastante. Yo tengo amigos que todavía están celebrando. No, pero espérate, voy a explicarte. Unos amigos que todavía están celebrando. Porque andaba el dinero en la calle rodando. Era así. Era de bollo así. Yo tengo unos amigos de los medios por ahí que eso andaban así. A uno para que se callen y a otro para que no digan nada. Los culpables de ese tipo de cosas. Miren, ahora, ya hablo en serio, escúchenme. Tú estás muy chulo, tipo de cosas que los responsables de que eso haya sucedido son personas como ustedes. Y le voy a explicar por qué ahora. Ustedes empezaron a enchinchar y a decir que el PRM tenía que llevar mínimo 1 millón de personas, entre yo me incluyo, que tenían que llevar mínimo 1 millón de personas, porque si me entraban un padrón de 3 millones, por lo menos un 30% tenían que llevar. Ellos empezaron a decir que iban a llevar 300 y empezaron por ahí. Pero ¿qué sucede? Que luego despertaron y de inmediato lo que hicieron fue que mandaron a cada institución, a cada jefe de institución, le asignaron una provincia, le asignaron un área y le asignaron un número de votantes. Empezó la puja con el número luego, para el fin de semana, el sábado específicamente, de que tenían que llevar un mínimo de 750,000 a votar. Y en base a eso dividieron el territorio nacional con los diferentes en jefes de ministerio y encargados, empleados públicos, ¿verdad? Y funcionarios del gobierno. Y esto es lo que da el traste de que, y lo dijo usted, de que el tema de los 3 millones, donde estaba Raimundo y todo el mundo, no era casual. Es que si el padrón realmente colocaban a las personas del PRM, cuando fueran a buscarlo para votar, no iban a poder votar porque era con el padrón interno. Como estaba todo el mundo, podían comprar aquellos aunque no fueran del PRM. La Junta Central Electoral, lo primero es que dicen los galleros que tope no es pelea. Eso fue un tope. Claro. El 19 viene la pelea de verdad, porque no es lo mismo Guido Gómez Mazara y Ramón Albuquerque y la señora que Leonel Fernández y Abel No, porque recuérdate que Guido y la señora y Ramón fue simplemente a legitimar el proceso. Espérate. No, fue a legitimar el proceso. La Junta Central no me hagas con esa vaina. La Junta Central Electoral fue a legitimar el proceso, sí. Respeta a Guido y respeta a legitimar el proceso fue que fueron. Respeta a Guido. La Junta legitimaron el proceso. Callé ese gancho. Escúchame, jóvenes, que estoy en mis palabras, sean carreños. La Junta Central Electoral aprobó una resolución donde autorizó a los 5.149 colegios electorales que funcionaron, porque las 18.000 mesas se fusionaron en esos 5.149. Autorizó la Junta Central Electoral a los miembros de mesa, que eran 5 más, a los delegados, por 5.000, eso casi hace 150.000 personas, a grabar un video en el escrutinio. Sí. ¿Tú viste uno? ¿Ustedes han visto algún video en las redes sociales? Cero. Ni lo verán. Ahora, ni lo verán tampoco. Ahora, hay dos cosas que quedaron bien claras en el proceso. Y esas dos cosas que quedaron claras fue lo siguiente. Sí. Uno, y atención, oposición. Si el PRM fue capaz de sacar todo el dinero que sacó para ganarle a sus adversarios internos, prepárense, porque lo que viene para ustedes no es cacaíto. Porque si eso fue para ganarle a Guido y a Ramón, que se utilizó toda la maquinaria del Estado y todos los recursos del mundo, imagínense qué va a pasar con la oposición. Y punto número 2, a esos candidatos que el partido internamente no quiere, lo pisa. Como la humillación que le hicieron al alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, que no solamente le ganaron, sino que lo humillaron. Y, ojo, en esto que le voy a decir ahora mismo, que es raro, Manuel Jiménez marcaba, según las encuestas, las mismas encuestas que dan a Luis Abinader con un 54%, daban a Manuel Jiménez con un 54% y le daban ganador. Y terminó en último lugar. Así que esas encuestas tienen que empezar a revisarse. Punto número 1. Punto número 2. Lo que le pasó a Andújar demuestra
que también cuando caes gordito dentro del entorno, tampoco vas. Vemos cómo los Peña le ganaron a la ONSA y le ganaron al ayuntamiento juntos. Entonces, no, finalmente... A la ONSA no le ganaron porque ¡no! el hijo de él, que él estaba gastando recursos a borbotones de Radamés. Ajá. Radamés González. Radamés González. Ajá. Él salió electo regidor. Salió electo regidor, pero Radamés González estaba apoyando a Andújar. Le ganó a la ONSA y le ganó al ayuntamiento junto Francisco Peña. Entonces tienen que revisarse. ¿Pero por qué pasó todo esto? Porque simplemente Manuel Jiménez no lo quiere el entorno de Luis. Y por eso a Manuel Jiménez le pasan el rolo. Le pasan la melliza, una patana de arriba y para abajo y para acá. Dijo que iba a hablar. Vamos a ver qué pasa. Miren, el primer palo que le dio Luis Abinader a esa primaria fue no permitir que la diáspora votara, porque sabían que allí lo duro eran Guido y Ramón Alburquerque. No, pero tú le puedes poner los 125,000 a Guido y como quiera pierde. No. Lo extraño es que esa señora, que lleva por Delia Josefina, pegadita con Ramón, que no la conoce nadie. La familia de así. Que no la conoce nadie. Sacar a 15,000 y pico de votos. Y digo que no la conoce nadie porque yo iba a Fafa Tavera a decir en un programa, esa señora yo no la conozco. Y Fafa lo dijo, que no la conocía el viernes, oí yo. Y esa señora no pegó un afiche, no hizo un anuncio de televisión. Y pagó el millón. Fue a uno o dos programas y sacó 15,000 votos. En total. Y le va a devolver el millón de pesos. Le dio una ayudita. Tenemos realmente un verdadero invitado de lujo, al cual le vamos a sacar muchas informaciones. Mente brillante, mente pensante, bien amueblada. Se trata de Lorenzo Vargas. Así no lo conoce nadie. ¿Y quién es Lorenzo Vargas? ¿Y quién es? No, usted tiene que decirle Lenchi, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, a quien les damos las buenas tardes. ¿Cómo está, Lenchi? Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy bien, feliz de estar con ustedes de nuevo. Parece que tengo el privilegio de venir con frecuencia porque tuve el viernes. Así es, sin lugar a dudas, pero feliz de verdad de tenerle. Y saludando al público de este programa hermoso y de este canal, Su Mundo. Lenchi, ¿se cae de la mata la pregunta? Sí, ese viene por la evaluación personal y quizá institucional de la Fuerza del Pueblo y de Lenchi sobre el proceso que concluyó ayer, la primaria del Partido Revolucionario Moderno. ¿Qué lección deja esa primaria? Y frente a las elecciones que se avecinan, sobre todo municipales y presidenciales, ¿qué nueva estrategia ha de montarse? Porque esto devela una realidad y es que el gobierno ha querido vender por los medios de comunicación de que son una fuerza indetenible y que están preparados para aplastar desde el punto de vista semántico a la oposición. ¿Cuál es la opinión que tiene Lenchi al respecto? Bueno, el partido como tal todavía no se pronuncia oficialmente. Habrá que esperar. Yo creo que el partido en ese tipo de temas se maneja con cierta prudencia. En parte respetando lo que es un partido y su vida interna. Y segundo, porque el enfoque principal de nosotros es la realidad que vive el pueblo dominicano y los desvaríos de este gobierno, un gobierno dirigido por el PRM precisamente. Yo creo que esto que pasó ayer era algo ya conocido. De hecho, no hay ninguna noticia. Realmente no es noticia, solo que por estar involucrado también el presidente de la República llama definitivamente la atención. Por demás, no están de más tampoco los 8,000 millones de pesos que el gobierno invierte en los medios y entre mucha gente que se supone tienen que servir como voz al país. Entonces, este asunto está resuelto desde el año pasado, desde enero. No sé si ustedes recuerdan que el PRD en enero dijo que convocó, no recuerdo qué tipo de evento ahora, pero es seguro, eso sí lo afirmo categóricamente, convocaba a su organismo tal para discutir la revocación de esa línea de principio que se llamaba oposición a la reelección. Okay. Era una línea de principio. ¿PRD? El PRM. No, el PRM el año pasado en el gobierno. Sí. Eso fue en enero del año pasado. Sacaron de los estatutos. Pero eso fue en enero. La no reelección. Estoy hablando de casi 2 años. Sí, señor. Entonces, desde ese entonces la reelección está montada. ¿Por qué un partido que históricamente se ha opuesto a la reelección?
PRD, PRM, históricamente opuestos. De repente, en el año 2022, a un año y pico de gobierno, su partido dice, vamos a revisar eso, y meses después lo eliminan. Quedó eliminado. Una línea de principio, no era simplemente un enunciado, una línea de principio. Principio que llevó a la división ese partido en par de veces, que lo llevó a la división. Y que incluso el PRM surge de una división y mantiene ese principio. Pero en enero del año pasado ya comienza a revisarlo. De hecho, ahí fue proclamado Luis. Por eso te digo que eso no es noticia. No, y con un hombre Lenchi que le dijo a la nación en reiteradas ocasiones que si sometía al seno de su familia, su repostulación ahí perdía, y le dijo al país también que le guardaran los videos, porque aunque él tuviese 200 puntos encima, él no se iba a reelegir. Inclusive llegó a mencionar el hecho de que a él no le gustaba la reelección, y fue una de las críticas tenaces que le hacía al gobierno del PLD, pero sobre todo montó sus rieles de campaña, si se quiere, o de promoción del gobierno sobre la honestidad. ¿Es honesto una persona que le falta la verdad? Bueno, no solamente esa persona, yo creo que el pensamiento general de ese partido, porque tanto Luis Abinader como el PRM prometieron al país una línea de transformaciones, de cambios profundos, que significarían una modificación positiva en la vida de la sociedad y de la gente. ¿Y dónde está? Usted prometió 1000 cosas que no hizo. Incluso se comprometió a no repetir las cosas que criticó agudamente en gobiernos pasados. Pero no es solamente que lo están repitiendo, sino que lo están ampliando por muchas veces. Entonces, una persona que mantenga tal relato, que no se apegue a un discurso, a lo prometido, a lo que llevó como bandera ante el pueblo para ganar la confianza, un político que no sea coherente ante su pueblo y con la historia, no puede hablar de honestidad. Yo creo que... No puede hablar de honestidad. Pero quiero referirme a otra cosa que tú me decías, acerca de el sentido, ese criterio de apabullar. Eso forma parte de todos esos mitos que nosotros vemos salen del gobierno. Es un mito, es una suerte de bola de humo para tratar de ocultar sus debilidades. ¿Con cuántos votos de ese partido, en primarias internas de ese partido, participando figuras de mayor relieve, no estoy quitándole brillo a nadie, sino como de mayor relieve como Hipólito Mejía? ¿Cuántos votos sacó Luis Abinader? No llegó a los 400,000. No. ¿Cómo es posible? ¿De dónde tú vas a sacar entonces en 2 o 3 años, cuando tu votación en las elecciones nacionales fue relativamente baja en las elecciones del año 2020, ¿de dónde tú vas a sacar los votos que está sacando hoy? Que no sea de las filas de las instancias estatales en gran medida, ¿no? No tiene eso justificación. No hay manera matemática ni lógica de explicarlo en términos sociales y políticos. Porque este es un gobierno que ha ido en desgaste, continuamente en desgaste. Puede aumentar Luis Abinader de manera significativa el nivel de simpatía a los grados en que se... Observen que incluso ellos mismos se pusieron en evidencia, diciendo que con un 10% era suficiente, 10% era 300,000, que con un 10% ya se legitimaba todo, y después lo aumentaron un poquito más. De repente, ¿por qué esa suma tan alta? Porque se desarrolló una estrategia de justamente forzar, obligar a mucha gente humilde, mucha gente de gobierno, o sea que es empleado de gobierno, a asistir a esas elecciones. Bien. Lenchi, yo quiero diferir un poco de mi amigo Suero y tal vez hasta de usted como invitado, y me disculpa que no es nuestro invitado, en el tema de que no hubo cambio. Sí hay un cambio. Hay un cambio de opinión. Antes decía que no, ahora digo que sí.
Sí. Antes decía que iba a resolver el tema de los préstamos eran malos, ahora cambió de opinión y los préstamos son buenos. Y he tomado más dinero prestado que todo el mundo. Entre otras cosas, que lo que se ha visto es realmente el cambio, pero de opinión. En la gente que antes decía que no le gustaba la reelección, como el caso del presidente, que incluso en un momento dijo que enfrentó a Hipólito Mejía precisamente por la reelección, y hoy día la vemos buscándola. Entonces, lo que sí hay un cambio de opinión. En cuanto a lo demás de la promesa, no creo que haya ninguna cumplida, pero se acusa de que el día de ayer se utilizaron casualmente los recursos del Estado para poder llevar a ese número de votantes que hoy presentan con orgullo ante la prensa, donde se compran todas las páginas, todas las portadas falsas de los periódicos. Y la pregunta es, Lenchi, si eso fue internamente para una competencia interna, ¿qué puede esperar la oposición? ¿La oposición está preparada para la embestida que va a hacer el gobierno con el uso y abuso de los recursos del Estado? Sí, yo pienso que sí. Aquí otros gobiernos han hecho eso mismo. Gobiernos incluso de tendencia reeleccionista han usado los recursos del Estado y han fracasado, han perdido. La historia dominicana reciente nos habla de varios gobiernos que se han visto en medio de esa estrategia incorrecta, indebida, no ética, y finalmente el pueblo le ha respondido sancionándolo, votando en su contra. Igual va a pasar ahora, porque este es un pueblo todavía con mayor sensibilidad política. La gente dice que no es política, pero la gente ha ido también aprendiendo a diferenciar políticamente. Lo que ha pasado en las últimas elecciones nos dice que el pueblo está aprendiendo a diferenciar. Incluso, ni siquiera desde ahora, recuérdese que Hipólito Mejía perdió siendo un gobierno que invirtió de todo. Incluso sacrificó a su partido, precisamente por ese afán de continuar en el poder, haciendo cambio en la Constitución e invirtiendo todos los recursos del Estado en eso. Este lo está haciendo igual. Eso es visible, eso lo ve la población. En verdad no es nada nuevo. Seguir denunciándolo es correcto, pero no es nada nuevo. No obstante, eso no ha impedido que el nivel de simpatía del presidente haya ido disminuyéndose. Incluso en las encuestas que le son más amigables, para no decir otra cosa, en las encuestas que le son más amigables, han tenido que reconocer la disminución del nivel de simpatía del presidente en la población dominicana. ¿A qué se debe eso? Que han tenido que prácticamente proyectar la posibilidad de que Luis Abinader no pase en primera vuelta como ellos lo anunciaron durante años, que planteaban que podía pasar con un 50, un 60, hasta un 70% llegaron a hablar. Entonces, eso definitivamente no es ya una razón de éxito. No quiere decir que se minimice el uso del poder, el uso de los recursos del Estado. No hay duda de que influye en hacer crecer una votación, pero no necesariamente determina su victoria. Y te insisto en algo, o les insisto en algo. Leonel Fernández, por ejemplo, de un 7% registrado en unas elecciones nacionales, ¿por dónde anda hoy? Anda compitiendo con Luis Abinader real. Compitiendo real. Por eso se demoniza tanto a Leonel Fernández hoy en día. Por eso Leonel Fernández es un ají del peor picante que se pueda presentar, ¿no? Y es el olor más repelente que pueda haber hoy para ellos. ¿Pero por qué? Si lo consideraban un muerto anteriormente, ¿no? Entonces, esos son señales, indicadores, que nos dicen que no hay tal fortaleza. Además, aunque no me gusta meterme mucho en esas cosas, porque efectivamente los temas internos de los partidos, no importa el grado de deterioro que tengan, a mí personalmente no me gusta tratarlo mucho. Pero de este proceso van a salir muchos muertos. Comenzarán a verse las ambulancias recogiendo heridos. Sí. Comenzarán a verse. A ver si esos heridos, ¿dónde van a terminar? La primera víctima de este proceso es Cristian Encarnación de Valcarrizo. Porque ya un alto dirigente, y bueno, tú no te quieres referir a eso, te lo respetamos, pero a título de comentario, un alto dirigente
de ese partido dijo en un medio de comunicación que esa candidatura estaba reservada para Junior de los Santos. Pero bueno. Y eso se suponía. Y eso se supone. Claro. Lenchi, el presidente de... Pero Manuel Jiménez. Otra víctima. Que no solamente lo hicieron perder. Yo creo que no lo humillaron. Lo humillaron. Yo sigo creyendo que Manuel es una persona de mucha valía. Yo, personalmente. Siempre lo he dicho y lo seguiré creyendo hasta muestra en contrario. Pero Andújar, sobre todo, que llega a un extrapartido. Digo un extrapartido porque se mantuvo, persona que él mismo le ganó. Se mantuvo en el PRD. Sí, llegó ayer. Y llegó ayer. Bueno, tenía inclusive problemas, en las últimas horas tuvo inclusive problemas para designar los delegados que los representaban en la mesa y de repente gana. Pero quiero hacerte la siguiente pregunta. El presidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, tenía previsto ir a la frontera, hacer un recorrido para ver, de alguna manera, escrutar el sentir de los comerciantes. Y eso fue, se anunció oficialmente que fue pospuesto para una próxima ocasión. Exacto. ¿Se podrían decir las causas? El partido se ha reservado a hablar de eso realmente, pero yo puedo opinar. Correcto. Mi idea, ¿no?, del por qué, o de las posibilidades, las probabilidades de esa que llevaron a esa conclusión. Pienso que en primer lugar se creó un ambiente que buscaba la confrontación y generar caos. Un grupito que no tiene tanta incidencia y poder sobre el pueblo, sobre la sociedad, convocando a lo que podríamos llamar hordas a concentrarse en Dajabón, justo en el tiempo en que el presidente Fernández y la dirección política asistirían a la frontera. ¿Cómo podría terminar eso? No lo sabemos. ¿Tienen ellos la fuerza suficiente, esos que están convocando, para lograr eso? No, no la tienen. Pero hay sectores que sí podrían ayudarlos y generar una situación aparentando ser convocado por aquellos responsablemente, entre comillas, y generar allí una situación que uno no sabe que podría terminar. Yo pienso que fue un acto de comedimiento, si esa es la razón, de Fuerza del Pueblo, decidir no hacer ese evento hoy. Y una segunda razón, que yo la entiendo todavía de más peso en la lógica del pensamiento de Leonel Fernández, es la parte comunicacional. Leonel Fernández es un experto en comunicación. Claro. Y es lógico que hoy el tema iba a ser PRM. Observa que estamos tratando este tema de Dajabón ahora, después de nosotros tratar muchísimo, durante mucho tiempo, en esta participación mía, los referentes a las primarias de ayer. Está claro que las primarias de ayer se iba a despertar la atención del país. Entonces, aquel evento en Dajabón, si bien no tenía como foco marketing a nivel publicitario, pero no dejaba de generarlo por sí mismo. Entonces, creo que el partido lo va a hacer. El partido lo va a hacer porque hay un sector de la población muy afectado, no solo en la frontera, pero principalmente en la frontera. Un sector importante de la población. Y esa es una decisión correctísima, la de asistir allí. Reitero, no solo a Dajabón, a la frontera, a las provincias de la frontera. Es correctísima porque es una forma del partido, como se supone ha de ser la naturaleza de un partido, entrar en relación con los actores, los protagonistas de un escenario que hoy en día maneja la agenda, punto número 1 de la agenda nacional, que es el tema de esos conflictos en la frontera dominico-haitiana. Es una señal que el partido da de vínculo, de abrir canales directos con los agentes sociales. Algo que los partidos políticos de República Dominicana han perdido. Han perdido. Tú no ves los partidos políticos comprometiéndose con los asuntos de las comunidades, de los sectores sociales X, o vinculado a los intereses territoriales con los protagonistas de esas áreas. Tú no los ves. Eso se ha perdido. Entonces, por esa razón, entiendo que también manda una señal el partido en el sentido de una nueva práctica o de retomar
una práctica de compromiso y de abrir canales partido-sociedad. Lenchi, el Consejo, continuamos hablando con Lorenzo Vargas Lenchi, que es comunicador, catedrático, además. Lenchi, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de la ONU autorizó el despliegue de fuerzas en Haití, de una fuerza multinacional para pacificar Haití, algo que era un pedido de todas las naciones, especialmente de República Dominicana, para ver cómo se elimina el tema de las bandas en Haití. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Pero además, ¿crees que este sea la sábana que estaba esperando el gobierno? El balde de agua fría para poder enfriar el tema del cierre de la frontera, que día a día deja millones de dólares en pérdida para productores dominicanos. ¿Crees que esta sea la excusa que tiene el gobierno para reabrir la frontera en este momento? ¿Tú crees que esa sea la sábana que estás esperando? Bueno, no, eso fue hoy. Sí. Tengo entendido que el Consejo de Seguridad tomó una decisión. No conozco los términos. Yo me he manifestado en varios momentos, no a gusto con la palabra intervención. No sé si ese es el concepto que ha elaborado Naciones Unidas. El término intervención es un término realmente odioso. Es odioso para muchos pueblos y es odioso en América Latina. Pero semánticamente la diferencia, Lenchi, en definitiva va a ser eso. Claro que sí, porque eso es un despliegue de fuerza militar únicamente en primera instancia. Bueno, si es solamente despliegue de fuerza militar, me preocupa. Yo me inclino porque se tomen medidas o se tomen acciones, estrategias para ver cómo la sociedad haitiana se reorganiza. Yo me inclino por eso. Pero habría que tener también cuidado con el cómo se hace. Porque si la población haitiana lo rechaza, porque una cosa es el gobierno, Aquí nos confundimos mucho y creemos que lo que un gobierno decide es el sentimiento de la población. Hay que ver. Yo estoy pensando de manera lo más objetiva posible y lo menos pasional posible. Es un pueblo con muchas complejidades. Entonces habría que ver cómo el pueblo haitiano recibe eso, el pueblo simple. Y cómo las fuerzas vivas, que la gente dice que no, ahí hay fuerzas organizadas, claro. Hay fuerzas sociales en Haití, hay movimientos sociales en Haití. ¿Qué piensan ellos? Porque si no hay un puente abierto con la sociedad, va a pasar lo mismo que pasó con la MINUSTAH. Va a pasar lo mismo que pasó con las tropas de Naciones Unidas, que lo más que hicieron fue generar problemas, más problemas en Haití que lo que resolvieron. Incluso problemas hasta para acá, con enfermedades que ellos realmente, cólera, etcétera. Que ellos realmente llevaron a Haití y a nosotros, porque Haití es lo mismo que Dominicana en términos de territorio. Correcto. A veces se nos olvida que es la misma isla. Bueno, dice aquí que el objetivo de la intervención, si me lo permiten, compañeros, claro, es ayudar a la policía a recuperar la seguridad pública. Para ello, el texto de la propuesta de solución señala la siguiente tarea: a través de la planificación y realización de operaciones conjuntas de apoyo a la seguridad, mientras trabaja para contrarrestar a las pandillas y darle mejores condiciones de seguridad a Haití. Sí, ese es el discurso esperado, ese es el discurso ideal. Pero no, como usted ve, no hablan nada de impacto social, no hablan de educación, no hablan de medicina, no hablan de alimentación. No, y no hablan también de las demás fuerzas. ¿Quién representa el gobierno haitiano? ¿Qué hay detrás?